Bueno, esto es lo que pasa con el transporte de carga en el espacio profundo. Se supone que es aburrido. De un aburrimiento monumental, aplastantemente aburrido. Cargas unos cubos de proteínas en el sector 9. Los dejas en el sector 12. Cobras tu sueldo y no te conviertes en una estadística. Me llamo Jake Brenner y estaba a punto de convertirme en una estadística. El probable error, que sí, yo mismo nombré, y sí, debería haber visto venir la ironía, acababa de decidir que sus 3 sistemas de respaldo eran más sugerencias que requisitos. La consola de navegación parpadeaba como una bola de discoteca. El pasillo emitía un sonido que solo puedo describir como un grito. Y mi baliza de emergencia transmitía lo que estoy bastante seguro de que era una receta de lasaña en lugar de mis coordenadas. Y debajo de mí, creciendo a cada segundo aterrador, estaba Kir 7, un planeta que parecía como si alguien hubiera tomado todos los tonos de púrpura existentes, los hubiera vertido en una licuadora y los hubiera triturado. El gremio de comercio interestelar lo había marcado como deshabitado, lo que en términos espaciales significa que no buscamos mucho, pero probablemente no había nada valioso allí. Tenía aproximadamente 40 segundos antes del impacto, que pasé haciendo lo que cualquier persona razonable haría. Gritando sobre todo, abrochándome el cinturón y rezando al menos 3 deidades diferentes en las que no estaba seguro de creer. El choque fue menos un aterrizaje y más una introducción agresiva entre mi nave y la superficie del planeta. Árboles que parecían estar hechos de gelatina cristalizada explotaron a mi alrededor. Algo que podría haber sido una roca o tal vez un animal dormido. Realmente no lo pude distinguir. Salió volando sobre mi cabeza. El probable error patinó, rodó, rebotó 2 veces y finalmente se detuvo boca abajo en lo que olía a canela y arrepentimiento. Me quedé colgado allí con mi arnés durante 1 minuto entero, haciendo inventario. Brazos todavía unidos, piernas presentes y contabilizadas. Dignidad. Nunca tuve mucho, para empezar. La escotilla de emergencia se abrió de golpe con un siseo y caí bruscamente al techo, que ahora era el suelo, porque la física es una pesadilla. Me arrastré hacia la jungla púrpura y entendí de inmediato por qué el gremio había marcado este lugar como de baja prioridad. Todo era demasiado biológico, como agresivamente vivo. Los árboles respiraban. No estoy siendo metafórico. Literalmente respiraban, expandiéndose y contrayéndose a un ritmo que me ponía los pelos de punta. El suelo era blando y cálido, y estoy bastante seguro de que se rió cuando lo pisé. Me alejé tambaleándome de mi nave, que ahora era más una instalación de arte moderno que un vehículo, y vi mi mochila de supervivencia medio enterrada en el musgo púrpura. La agarré, la abrí y saqué el manual de supervivencia interestelar estándar. Primera página, letras grandes y en negrita. No podría pasarlo por alto ni aunque lo intentara. Regla número 1. Bajo ninguna circunstancia, interactuar con formas de vida nativas. Observar desde la distancia. Informar de los hallazgos a los oficiales del gremio. No intentar la comunicación, el contacto ni la amistad. El 97% de los incidentes de primer contacto resultan en muerte, desmembramiento o desastres diplomáticos. Miré hacia arriba, a los árboles que respiraban, el suelo que resonaba y el sonido distante de algo que cantaba o digería algo enorme. Bueno, dije sin dirigirme a nadie, esto va a salir genial. El manual decía, mantén un perfil bajo. Mantente oculto. Evita que te detecten a toda costa. Duré unos 11 minutos. En mi defensa, es muy difícil mantener un perfil bajo cuando mides 1,80 m. Llevas un mono naranja brillante del gremio de carga y todo a tu alrededor es morado. Resalté como un cono de tráfico en un funeral. Estaba intentando construir algún tipo de refugio con piezas de mi nave cuando lo oí. Un sonido húmedo y chapoteante, como alguien caminando sobre un pudín. Me quedé paralizado. El sonido se acercaba cada vez más. Luego se detuvo justo detrás de mí. Me giré muy lentamente. Allí de pie, a la altura de la cintura,
Estaba lo que solo puedo describir como una masa consciente de gelatina púrpura luminiscente, con aproximadamente 7 tentáculos, 2 pedúnculos oculares y lo que podría haber sido una boca, o tal vez solo un hoyuelo muy expresivo. Brillaba suavemente, pulsando con diferentes tonos de violeta y azul. Nos miramos fijamente. El manual decía, no intervenir. El manual decía, retrocede despacio. El manual decía, por supuesto, bajo ninguna circunstancia debo decir nada. Dije, dando en el clavo. Hola. Los pedúnculos de la criatura se animaron. Hizo un sonido como el de las burbujas al estallar en el champán, que decidí interpretar como amistoso. Luego extendió un tentáculo y me dio un codazo directo en el estómago. Salté hacia atrás. Saltó hacia atrás. Ambos nos quedamos allí parados, igualmente asustados. Entonces hizo algo que me heló la sangre. Cogió una piedra y me la ofreció. Oh, no, susurré. No, no, no. Crees que soy una mascota, ¿verdad? La criatura, a la que mentalmente llamaba Blob porque ese era el sonido que hacía constantemente, movió sus tentáculos con entusiasmo. Luego soltó la piedra y cogió un palo, luego una extraña fruta morada. Luego lo que parecía un escarabajo muy confundido. Me traía regalos, como si fuera un gato con el que intentaba hacerse amigo. Escucha, Blob, dije, sabiendo perfectamente que no podía entenderme. Agradezco el gesto, pero en realidad soy un sofisticado viajero espacial con tecnología avanzada y un trabajo muy importante al que regresar. Blob volvió a hacer el sonido de las burbujas de champán y me dio una palmadita en la pierna con un tentáculo. No soy una mascota, insistí. Blob extendió la mano y me dio una palmadita en la cabeza. Bueno, eso es ser condescendiente. Durante los siguientes 20 minutos, intenté de todo para explicarle que era un ser consciente, no un animal exótico. Me señalé y dije, humano. Muy despacio. Blob se señaló a sí mismo e hizo un sonido como el canto de una ballena mezclado con un hipo. Intenté dibujar en la tierra. Blob también dibujó, solo que eran solo círculos, y estoy bastante seguro de que simplemente disfrutaba jugando en el barro. Intenté hacer mímica. Hice mímica de volar por el espacio. Blob me devolvió la mímica, solo que su versión implicaba caer y rodar, lo cual, sinceramente, fue una representación bastante precisa de mi aterrizaje. ¿Te ríes de mí, verdad?, dije. Todo el cuerpo de Blob se estremeció en lo que estoy 90% seguro que era una risa alienígena. Genial. Fantástico. Sobreviví a un aterrizaje forzoso en un planeta inexplorado solo para convertirme en material de comedia para una medusa consciente. Pero aquí está la cuestión. Por mucho que quisiera seguir el protocolo, por mucho que supiera que debía mantener la distancia profesional, Blob era bastante encantador. No dejaba de vigilarme, asegurándose de que no me hiciera daño. Cuando tropecé con una raíz, me atrapó con un tentáculo. Cuando lo miré confundido sobre qué plantas podrían ser comestibles, me trajo cosas y me mostró cómo comérmelas primero, como un extraño catador alienígena. Y cuando finalmente me senté, exhausto y abrumado, Blob se sentó a mi lado e hizo un suave y reconfortante gorgoteo. Esto no va en mi informe, le dije. Blob me dio una palmadita en el hombro con un tentáculo. El manual va a estar muy orgulloso de esto. Blob me ofreció otra piedra. Sí, suspiré, aceptándola porque negarme me parecía de mala educación. Ahora somos amigos, ¿verdad? El cuerpo de Blob se iluminó como una bola de discoteca y emitió el gorgoteo más alegre que jamás había oído. El manual me había advertido sobre muchas cosas: atmósferas tóxicas, especies depredadoras, civilizaciones hostiles. No me había advertido sobre hacerme amigo de algo que parecía sacado de una lámpara de lava. Y definitivamente no me había advertido de que realmente lo disfrutaría. Diría que fui voluntariamente a la aldea. Diría que tomé una decisión racional y meditada basada en la supervivencia estratégica.
Lo que pasó fue que Bloop me agarró la muñeca con un tentáculo y me arrastró por la selva como un niño que trae a casa un perro callejero. Amigo Bloop, no creo que sea buena idea, dije, tropezando con raíces que parecían ofendidas por mi presencia. El manual es muy claro al respecto. Nada de contacto con poblaciones nativas. Esa es la regla 3, o quizás la regla 5. Sin duda, es una regla. Bloop silbó con entusiasmo y tiró con más fuerza. Salimos a un claro y me detuve en seco, lo cual no fue difícil, ya que Bloop seguía arrastrándome. El pueblo parecía como si alguien hubiera construido un barrio con pompas de jabón y buenas intenciones. Estructuras en forma de cúpula en varios tonos de púrpura y azul salpicaban la zona, todas brillando suavemente. Corrosianos, docenas de ellos, se dedicaban a sus quehaceres. Algunos cuidaban jardines llenos de plantas que se mecían sin viento. Otros hacían algo que parecía construcción, solo que el edificio parecía estar creciendo en lugar de construirse, y todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirarme. Bloop, sí sé. Todos me miran. ¿Por qué me miran? Bloop hizo un sonido triunfal de trompeta y me levantó como Simba de El Rey León. Un anciano kirasiano, notablemente más grande que Bloop y de un color índigo intenso, se abalanzó sobre él. Tenía más tentáculos que los demás y lo que parecían patrones luminiscentes por todo el cuerpo, que podrían haber sido cicatrices, tatuajes o simplemente un sarpullido bastante desafortunado. Ese es el líder, ¿verdad? Dije. Definitivamente ese es el líder, Bloop, lo juro. Si me sacrifican ritualmente por tu culpa. El anciano emitió un sonido como el de un fagot en una crisis existencial. Entonces todos los demás kirsianos respondieron con sus propios sonidos, creando una cacofonía que, de alguna manera, parecía una conversación. Me quedé allí de pie intentando parecer inofensivo, lo cual es difícil cuando eres el único esqueleto en la aldea. El anciano se acercó lentamente, examinándome con sus pedúnculos oculares desde todos los ángulos. Extendió un tentáculo y me tocó el pecho, luego el brazo. Luego me abrió la mano y me miró los dedos con lo que solo puedo describir como un horror fascinado. Otro quirrosiano, más pequeño y de un color lavanda brillante, chilló algo que hizo que toda la aldea se estremeciera con lo que estaba aprendiendo a reconocer como risa. Sí, 5 dedos. Muy gracioso, murmuré. Tienen 7 tentáculos. No los juzgo. El anciano hizo otro sonido de fagot y de repente me vi rodeado. No amenazante, solo curioso. Tentáculos me pinchaban desde todas direcciones. Uno de ellos descubrió mis dientes cuando grité de sorpresa, y toda la aldea retrocedió. Lo siento, esos son solo dientes para comer. Muy normal para los humanos. No todos somos vegetarianos como ustedes, al parecer. Bloop emitió un murmullo explicativo al anciano, señalándome a mí y luego al lugar del accidente visible entre los árboles. Los ojos del anciano nos acecharon, giraron entre nosotros y luego tomó una decisión. Me dio una palmadita en la cabeza igual que Bloop. Oh, venga. Tú también. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El anciano se giró hacia la aldea e hizo un sonido autoritario. En cuestión de minutos, los quiroyanos me traían cosas. Esta vez no eran piedras. Cosas realmente útiles. Un cojín hecho de algo que parecía espuma viscoelástica pero olía a vainilla. Cuencos de comida que se veían extraños pero olían increíble. Una manta que definitivamente estaba viva pero parecía amigable. Uno de los crosianos más jóvenes, al que llamé mentalmente Gorp porque no dejaba de hacer ese mismo sonido, me condujo a una pequeña estructura abovedada y me indicó que entrara. ¿Es esto? ¿Me están dando una casa? Gorp emitió un gorjeo afirmativo y me empujó suavemente hacia la entrada. Miré de nuevo a Bloop, que literalmente brillaba de orgullo. Me quedé aquí hace 6 horas, dije semanalmente. 6 horas y ya me ha adoptado toda una aldea. Los ancianos se agacharon y me ofrecieron un tazón de lo que parecían gachas moradas. Olía a canela y esperanza.
Tomé el tazón. ¿Qué otra cosa iba a hacer? El manual va a tener tantas preguntas, dije, dándole un mordisco. Sabía a la mejor avena que había probado en mi vida. Si la avena también pudiera saber a abrazo. Blob se sentó a mi lado. Varios otros quirosianos se unieron a nosotros en lo que parecía un círculo de bienvenida. De acuerdo, les dije a los alienígenas reunidos que acababan de decidir que yo era su responsabilidad. De acuerdo, pero no soy una mascota. Lo estamos estableciendo ahora mismo. Soy un invitado. Un invitado digno e independiente. Todos los crosianos me acariciaron la cabeza al unísono. Odio todo esto, mentí, comiendo más avena. Resulta que cuando eres el único humano en un planeta lleno de alienígenas curiosos, te vuelves menos un invitado y más una combinación de mascota, celebridad y documental educativo. Empezó de forma bastante inocente. Al tercer día, un pequeño grupo de crosianos se me acercó mientras intentaba reparar mi baliza, que seguía insistiendo en transmitir recetas de pasta. Hicieron sonidos interrogativos y señalaron mis manos. Estos son dedos. Los humanos los tienen. Muy útil para, ya sabes, agarrar cosas. Estaban fascinados. En una hora, tenía un público de 20 corrosianos viéndome demostrar el increíble arte de recoger cosas. Me sentí como el mago más aburrido del mundo. Pero entonces uno de ellos, un corrosiano cian brillante, al que empecé a llamar Pip porque era pequeño y emitía sonidos agudos, me trajo una colección de lo que parecían conchas. Las ordenó en un patrón y emitió un ruido expectante. ¿Quieres que te enseñe cosas?, pregunté. Pip vibró de emoción. Sobre los humanos. Todo el grupo se iluminó como árboles de Navidad. Madre mía, dije. Vale. Los humanos venimos de un planeta llamado Tierra. Es principalmente agua, algo de tierra, un clima terrible. Somos bípedos, lo que significa que caminamos sobre dos piernas. También somos, y no puedo enfatizarlo lo suficiente, probablemente la peor especie en la que basar tu comprensión del universo. Pip hizo frenéticos garabatos en la Tierra, intentando documentarlo todo. Somos competitivos, continué. Competimos agresivamente. Competimos por cualquier cosa. Comida, amigos, quien apila más piedras. Inventamos deportes enteros solo para tener cosas por las que competir. Los crosianos emitieron un sonido colectivo de confusión y un ligero horror. Sí, lo sé. Parecen bastante comunitarios. Todos comparten todo. Es muy utópico. Lo intentamos una vez. No funcionó. Hice una pausa. También inventamos algo llamado capitalismo, que es cuando se asigna un valor arbitrario a las cosas y luego se pelea por ello. El anciano Gorp, que se había unido a la lección, emitió un sonido como una sirena de niebla en señal de preocupación. No, está bien. Mayormente bien. A veces bien. Me rasqué la cabeza. Vale, es un trabajo en progreso. Pip canturreó y volvió a señalar mis dientes, que parecían ser una fuente constante de fascinación y terror. Bien. Entonces los humanos somos omnívoros. Comemos plantas y animales. Sí, animales. Sí, otros seres vivos. Sé que todos son vegetarianos y probablemente suene horrible, pero en la Tierra es bastante normal. Todo el grupo retrocedió un poco. No comemos cosas sensibles, añadí rápidamente. Es una regla. Bueno, ahora es una regla. Nos llevó un tiempo establecerla. Hubo una época en la que no nos fue muy bien. Blob, que al parecer había estado traduciendo, emitió una serie de burbujeantes sonidos de alarma. Mira, los humanos somos complicados, ¿vale? Estamos trabajando en nosotros mismos. Hemos progresado. Ya no hacemos peleas de gladiadores, por ejemplo. Pip emitió un trino interrogativo. Ah, peleas de gladiadores. Sí, entonces hacíamos que la gente peleara entre sí para entretenerse, a veces con leones. Todos los corrosianos de la zona se oscurecieron a un morado preocupado. Pero paramos.
Eso es lo importante. Ahora solo vemos pelear a personajes ficticios en las películas. Gorp emitió un sonido que interpreté como que eso no es mejor. Las películas son historias contadas con imágenes. Las inventamos porque, al parecer, necesitamos entretenimiento constante o nos aburrimos y hacemos estupideces. Pensé un momento. También inventamos películas de terror, diseñadas específicamente para asustarnos a propósito, por diversión. Los corrosianos se consultaron entre sí con una serie de silbidos y gorgoteos que sonaban a genuina preocupación por la salud mental colectiva de la humanidad. Durante la semana siguiente, me convertí en la atracción más popular del pueblo. Los jóvenes crosianos me seguían, observándome hacer cosas humanas básicas. Abrir frascos se convirtió en un deporte para espectadores. Se asombraban de que pudiera alcanzar lugares altos sin necesidad de apilarse unos sobre otros. Cuando les demostré cómo saltar, 3 de ellos se desmayaron. Pip se convirtió en mi sombra, haciendo preguntas constantemente mediante un elaborado sistema de gestos y sonidos que desarrollamos. ¿Cuánto viven los humanos? ¿Por qué solo tenemos 2 ojos? ¿Podemos cambiar de color? ¿Por qué no? Eso parece ineficiente. Pip, yo no hago las reglas, dije, mientras les mostraba cómo hacer un nudo, lo cual les voló la cabeza. La evolución sí, y al parecer estaba borracha cuando creó a los humanos. Sin embargo, el intercambio cultural fue recíproco. Los kiraoyanos me enseñaron su idioma, que se basaba menos en palabras y más en tonos musicales y patrones bioluminiscentes. Era terrible. Mis intentos de hablar quirosiano sonaban como un trombón cayendo por las escaleras, pero fueron pacientes conmigo, animando incluso mis peores intentos. También me enseñaron su filosofía, que se reducía a que cada uno aporta lo que puede, cada uno recibe lo que necesita y nadie lleva la cuenta, porque ¿qué clase de vida es esa? Son adorables, les dije, absolutamente preciosos. Nunca vayan a la tierra. El capitalismo los devoraría vivos. Para la segunda semana, la aldea había decidido organizar lo que Bloop explicó con entusiasmo que era un festival de agradecimiento a Jake. No lo pedí. Protesté activamente. Lo hicieron de todos modos. Hicieron decoraciones que deletreaban lo que creo que era mi nombre en patrones bioluminiscentes. Prepararon comidas que pensaron que me gustarían según mis reacciones a comidas anteriores. Organizaron juegos, incluyendo uno en el que demostré el arte de lanzando cosas, lo cual les pareció absolutamente fascinante. Me quedé en el centro de la aldea con una corona de flores que Pip me había hecho, rodeado de alienígenas brillantes que me habían adoptado por completo y sin reservas. ¿Sabes? Le dije a Bloop. El manual decía que el primer contacto suele resultar en muerte, desmembramiento o desastres diplomáticos. Bloop me dio una palmadita tranquilizadora en la pierna. Esto sí que es un desastre diplomático, dije, pero no del tipo que ellos querían decir. Bloop emitió un alegre burbujeo y me dio otro tazón de gachas. Me lo comí. Obviamente, la nave de rescate llegó un martes. Sé que era martes porque ese día Pip me estaba enseñando cerámica corrosiana, que consistía en cantarle a la arcilla hasta que se moldeara sola. Y yo acababa de crear algo que parecía solo moderadamente un crimen contra la cerámica. La nave descendió entre las nubes púrpuras con la sutileza de un meteorito. Los motores rugían, el tren de aterrizaje desplegado como si se estuviera preparando para la guerra. Toda la aldea dejó de hacer lo que estaba haciendo y se quedó mirando. Ese es mi vehículo, dije, débilmente, observando la elegante nave de rescate del gremio posarse en el claro donde me había estrellado semanas atrás. El brillo de Bloop cambió de inmediato a un morado oscuro y preocupado. No, está bien. Esta es mi gente. Están aquí para llevarme a casa. Bloop emitió un sonido como un trombón triste. O sea, tengo que irme tarde o temprano. ¿No? Tengo trabajo, responsabilidades, un estudio que probablemente ya esté lleno de leche caducada. Pip me agarró la pierna con 2 tentáculos.
La rampa de la nave bajó con un siseo hidráulico y salió la comandante Reynolds. Sabía que era comandante porque su uniforme lo decía en 3 lugares diferentes, como si le preocupara que la gente lo olvidara. Tenía esa cara que parecía no haber sonreído nunca sin antes rellenar el papeleo correspondiente. Echó un vistazo a la jungla morada, sacó un escáner, lo recorrió con la mirada, y entonces sus ojos se posaron en mí, allí de pie con una corona de flores, rodeado de 2 docenas de alienígenas brillantes que sostenían una olla de barro torcida. «Jaque Brenner», gritó, con una voz tan aguda que atravesó la humedad. «Soy yo», respondí, intentando sonar profesional y no como alguien que se había vuelto nativo en un tiempo récord. Se acercó, haciendo crujir las botas en el suelo que resonaba, pero ignoró la respuesta con una determinación impresionante. Otros miembros de la tripulación la siguieron, ambos armados, escrutándolo todo como si esperaran una emboscada. «Llevamos 17 días buscándote», dijo Reynolds, deteniéndose a una distancia prudencial del Crociano. «Tu baliza transmitía tonterías. Teníamos que rastrear el campo de escombros de tu nave». «Sí, lo siento. Dificultades técnicas». Entrecerró los ojos, asimilando mi situación. La corona de flores, el hecho de que saliera completamente ileso. Los alienígenas me rodearon protectoramente. El protocolo estándar es la extracción inmediata tras un accidente en un mundo inexplorado, dijo lentamente. Debías evitar el contacto con cualquier especie nativa y esperar a que te rescataran. Cierto. Sí, sobre eso. Señor Brenner, ¿te tienen como rehén? ¿Qué? No. Estos son mis amigos. Blob balbuceó afirmativamente y agitó varios tentáculos hacia Reynolds, quien retrocedió un paso. «Tus amigos», repitió Reynolds como si le acabara de decir que me había casado con el planeta. «Se llaman corrosianos. Son pacíficos, comunitarios, y preparan estas gachas que te cambiarán la vida». Uno de los miembros de la tripulación le susurró algo a Reynolds mientras señalaba su escáner. «No son hostiles», dijo al leer los resultados. «Vegetarianos, no se detectaron armas. No hay señales de agresión». Me miró con creciente desconfianza. «Te han estado alimentando». «Muy bien, la verdad. He engordado como 2,5 kilos. Quizá 4 y 5». El anciano Gorp se abalanzó sobre él e hizo un sonido formal de fagot, que según supe era su versión de saludo. Reynolds lo miró como si acabara de pedirle que presentara su declaración de la renta. «Comandante», dije, «me ayudaron. Me dieron cobijo, comida y amistad. Son buena gente, gente de masa. ¿Sabe a qué me refiero? Nuestras órdenes son extraerte y presentar un informe de primer contacto», dijo Reynolds, sacando una tableta. «Tendrás que acompañarnos para la sesión informativa y la evaluación médica». Pip emitió un chillido de angustia. «Mira, la cosa es así», dije con cuidado. «No estoy seguro de querer que me extraigan». La expresión de Reynolds sugería que acababa de hablar en un idioma que ella no reconocía. «Disculpa. Estoy feliz aquí. Están felices de que esté aquí. Esto está funcionando para todos. Quieres quedarte en un planeta inexplorado con una especie desconocida indefinidamente. Cuando lo dices así, suena raro». Blob me rodeó la cintura con 3 tentáculos y me atrajo hacia sí. Su brillo cambió a un naranja posesivo. Varios otros corrosianos formaron un círculo protector a mi alrededor. Uno de los tripulantes levantó ligeramente su arma. «No, nadie dispara a nadie», grité. «Solo son protectores». «Blob, amigo, no estás ayudando». Blob hizo un gesto desafiante. Un silbido que se traducía aproximadamente como «ven a buscarlo». «Señor Brenner», dijo Reynolds, con la paciencia agotándose. «Eres empleado del gremio de comercio interestelar. Tienes obligaciones, contratos. No puedes abandonar tus responsabilidades simplemente porque te has hecho amigo de los lugareños. De hecho», dije, «si revisas mi contrato, cláusula 17,
Subsección D. Establece que en caso de una falla catastrófica de la nave que resulte en situaciones de supervivencia, las obligaciones laborales estándar quedan suspendidas a la espera del rescate y la recuperación. Reynolds parpadeó. Memorizaste tu contrato. Tenía mucho tiempo libre y Pip es un estudiante muy paciente cuando practico la lectura. Pip emitió un orgulloso gorjeo. El enfrentamiento continuó durante 1 minuto más. Crosianos a un lado, oficiales del gremio al otro, y yo en medio, preguntándome cómo mi vida se había convertido en una batalla por la custodia. Por fin, del lado de Reynolds. Necesito informar esto. 3 horas después, estaba sentado en mi pequeña casa domo, viendo al comandante Reynolds discutir con alguien sobre comunicaciones subespaciales mientras toda la aldea esperaba. Afuera, nerviosa, Blob no se había separado de mí, y Pip comía bayas moradas con estrés en un rincón. Finalmente, Reynolds apareció, con el aspecto de alguien que acaba de perder una discusión con la burocracia misma. El gremio ha llegado a un acuerdo, dijo, con un tono que sugería que discrepaba personalmente con cada palabra. Presentarás un informe completo de primer contacto. Si tu evaluación indica que los corrosianos no son una amenaza y te quedas por voluntad propia, reclasificarán tu estatus de personal perdido a contratista independiente que establece relaciones comerciales. ¿Relaciones comerciales? Pregunté. Es la única forma en que el departamento legal lo aprobaría. Técnicamente, ahora eres un enlace diplomático. Me entregó una tableta. Tu informe debe entregarse en 48 horas. Hazlo bien, Brenner. Y que conste que esta es la extracción más extraña que he realizado. Que conste que este es el accidente más extraño al que he sobrevivido. Casi sonrió. Casi. El gremio está marcando a Cross 7 debido a tu presencia aquí. Deberían mantener los intereses de colonización a raya por un tiempo. Bien, dije con firmeza. Después de que Reynolds y su tripulación partieran, dejándome con provisiones para 6 meses y un relé de comunicación que realmente funcionaba, me senté a escribir mi informe oficial. Los crosianos se reunieron a mi alrededor, curiosos por lo que hacía. Abrí la plantilla estándar de informe de primer contacto y la observé un buen rato. Luego comencé a escribir. Gremio de Comercio Interestelar. Primer informe de incidente presentado por Jake Brenner, especialista en transporte de carga. Ubicación, Keros 7. Fecha, 17 días después del accidente. Resumen ejecutivo. Tras una catastrófica falla de la nave, me estrellé en Keros 7 e inmediatamente violé el protocolo al contactar con la especie nativa. En mi defensa, ellos se pusieron en contacto primero y fueron muy persistentes. Evaluación de la especie. Los currosianos son una especie comunitaria pacífica con capacidades bioluminiscentes y aproximadamente 7 tentáculos cada uno. Se comunican mediante tonos musicales y patrones de color. Son completamente vegetarianos y parecen no tener noción de violencia, competencia ni propiedad. Nivel de amenaza extremo, pero no para los humanos, sino para ellos mismos. Estos alienígenas son tan fundamentalmente buenos que el contacto con literalmente cualquier otra especie de la galaxia probablemente los destruiría. Lo comparten todo, confían en todos y su idea de resolución de conflictos es asegurarse de que todos tengan suficientes refrigerios. Recomendación. Kira 7 debería clasificarse como zona de contacto restringido según la regulación del gremio 447b. Cualquier especie tan genuinamente buena necesita ser protegida del resto de nosotros. Me han mostrado solo amabilidad, aceptación y una cantidad alarmante de gachas. Me quedo en Curios 7 como enlace independiente. No porque esté obligado, ni por protocolo, sino porque en 17 días, estos alienígenas manchados me han tratado con más dignidad y cuidado que en 15 años transportando carga por la galaxia. Además, las gachas están buenísimas. Notas del manual de supervivencia corregidas. La regla 1 debería revisarse para evitar todas las formas de vida nativas a menos que ofrezcan aceptación incondicional y excelentes refrigerios,
en cuyo caso consideren seriamente quedarse. Notas adicionales. El probable error fue el mejor error que he cometido. Estado, me quedo. Envíen más café. Pulsé enviar y me recosté. Bloop emitió un sonido interrogativo. Les dije, son peligrosos, dije con una sonrisa. Peligrosamente amigables. Deberían mantener alejados a los colonizadores. Pip dio un salto de emoción y salió corriendo a contárselo a los demás. En cuestión de minutos, la aldea había organizado una celebración improvisada. No porque me quedara. Al parecer, nunca lo dudaron, sino porque oficialmente los había hecho parecer intimidantes para la galaxia exterior, lo cual les pareció divertidísimo. El anciano Glor se acercó y me ofreció un nuevo tazón de gachas. Con lo que parecía miel morada rociada por encima. ¿Sabes?, dije, aceptándolo. El manual me advertía sobre muchas cosas. Alienígenas hostiles, planetas tóxicos, desastres diplomáticos. Gorp emitió un sonido inquisitivo. Nunca me advirtió que encontraría un lugar al que realmente pertenecer. Esa noche, me senté fuera de mi cúpula con Bloop a un lado y Pip al otro, enseñándoles el concepto humano de las constelaciones. No tenían nombre para las estrellas porque nunca habían necesitado orientarse con ellas. Simplemente les parecían bonitas. Esa se llama Osa Mayor, dije, señalando. Pip emitió un sonido que se traducía aproximadamente al porqué. Porque parece un cucharón, o algo así. Si entrecierras los ojos, Bloop señaló otro cúmulo y emitió un balbuceo interrogativo. Esa aún no tiene nombre. ¿Quieres nombrarla? Todo el cuerpo de Bloop se iluminó de emoción. Emitía un sonido como de campanillas de viento. La constelación de Bloop. Me encanta. Muy oficial. Pip inmediatamente quiso nombrar una también. Y pronto, estábamos renombrando todo el cielo nocturno con algo que no tenía ningún sentido, pero que se sentía perfectamente bien. En algún lugar sobre nosotros, mi informe se estaba archivando. Los burócratas probablemente estaban teniendo pequeños aneurismas por ello. Los equipos de evaluación de riesgos estaban recalculando las matrices de amenazas. Algún pobre becario definitivamente estaba cuestionando mi estabilidad mental. Pero aquí abajo, en un planeta púrpura que reía al caminar sobre él, rodeado de extraterrestres que me habían adoptado sin dudarlo, estaba justo donde necesitaba estar. El manual de supervivencia decía que debía evitar toda forma de vida nativa.